Ok, muy buenos días, jóvenes. Les comento, vamos a comenzar nuestra transmisión del día de hoy. Para esto vamos a grabar la sesión, igual que en otras ocasiones. Es importante que le avise que se está grabando la sesión para que usted tenga conocimiento de ello, ¿de acuerdo? Sí, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la actividad integradora 2, correspondiente al módulo 4. Como sabe, se han creado estos espacios abiertos desde antes de esta salida de periodo de receso. Ya a finales del año anterior estuvimos trabajando con estos espacios abiertos en los cuales la llamada o lo que es la sesión síncrona se transforma en este espacio abierto en el cual comenzamos a usar otras aplicaciones, en este caso Zoom, para que usted pueda interactuar, abrir el micrófono y que la comunicación sea un tanto más directa. Si bien a través de YouTube se puede escribir en el chat y plantear dudas, pues a veces la comunicación escrita pues tiene ese desfase, digamos, en los tiempos, ¿no? Entonces, aproveche esta oportunidad, lo invito a que aproveche esta oportunidad para que manifieste las dudas que surjan con respecto a la elaboración de actividades. Le pido nuevamente que me confirme que pues, nos estamos viendo de manera correcta y que logre escucharme sin ningún problema. Si le parece, vamos a comenzar. Estamos trabajando, le decía, en el módulo 4 de Prepa en línea CEP, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez, sí, y este es nuestro segundo espacio abierto, correspondiente al 14 al 20 de marzo. ¿Hasta aquí hay algún comentario, jóvenes? Si me escriben en el chat, no voy a poder ahorita visualizar el chat, estoy viendo únicamente la presentación. Sí le agradezco muchísimo que me digan que me está escuchando correctamente. Mientras sigo hablando, abra su micrófono cualquiera de ustedes para saber que todo fluye bien. Y si no, pues regresarme al... Yo lo escucho bien, profesor. Excelente, gracias. Entonces, estamos módulo 4, textos y visiones del mundo, actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Entonces, pues tan solo con el título de la actividad, pues ya nos damos una idea que si estamos hablando de literatura, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dígame usted, en esta actividad integradora 2, ¿en qué estará basada? Abran el micro, muchachos, no le dé pena participar, lo invito a que participe. Es la forma de generar aprendizajes. Plantéeme todas sus dudas, por mínimo que sea la duda, plantéela. Este es mi trabajo y necesito que usted demande de mí que me haga preguntas, que me haga muchas preguntas para poder generar aprendizajes. Sí, ¿de qué se imagina que va a tratar esta actividad? O quien ya la realizó, si alguno de ustedes ya la realizó o ya la estuvo visualizando, ¿de qué trata? Tan solo el nombre te lo dice. Buenos días. Buenos Yo días. creo que al hablar de textos literarios y de expresión humana están juntos, entonces al realizar estos textos nos expresar cierto mensaje que el autor desea comunicarnos nosotros. Entonces creo que trata de... Ok. Sí, prácticamente son actividades de lectura de textos literarios. Acuérdense que la reunión pasada establecíamos que los textos literarios son aquellos que se producen por mera intención eh, estética. Ese es un texto literario, aquel que se produce buscando belleza, por expresar, porque a alguien le place, que no es lo mismo que los textos funcionales. Un texto funcional puede ser como, por ejemplo, una carta o un currículum, un memorándum, ¿sí? Donde los textos cumplen una determinada función, o los textos informativos, como entrarían ahí los textos periodísticos, por ejemplo, que pretenden precisamente transmitir información. En el caso del texto literario es
por el mero placer de escribir, porque hay quien desea expresar sus emociones, sentimientos, su perspectiva para visualizar el mundo. ¿Estamos? Alguien dígame sí, no, de acuerdo, desacuerdo, para saber que todo sigue fluyendo bien. Actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Profesor. Ok. Acuérdense que importantísimo revisar la guía. En esta guía le dice que recursos debe revisar para realizar su actividad. Por favor, lea la guía de la semana y eso le va a facilitar muchísimo la vida. Puede leer la guía en partes. Lea la guía donde viene la parte o el bloque de la actividad integradora 1 para que sepa qué tiene que hacer y eso le aclara muchas dudas. Haga la actividad integradora 1 y una vez que concluya eso, retome la guía y váyase al bloque o a la sección donde le habla de la actividad integradora 2. Esa es mi recomendación. Siempre le voy a recomendar que revise la guía. Ahora, si me permite, le voy a compartir otra pantallita. Déjeme revisar. Debe ser esta pantalla. Es un documento de Word. Ahí ya puede ver mi pantalla, ¿verdad? Si se está cargando, dígame cuando comience a verse, porque hay un, ya lo estoy compartiendo, pero hay un desfase de 10 o 15 segundos. Dígame cuando se vea para poder empezar a hablarle de lo que aparece en la pantalla. Ya se ve, profesor. ¿Ok? Ya se ve. Excelente. Bien. Déjeme tratar de acercarme un poquito. Ahí está. Bueno, este es el documento descargable, ¿no? Recomendaciones en general, no manipule el documento más allá de colocar sus respuestas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que de pronto estos cuadros que tiene aquí para escribir las respuestas me los quitan, les cambian el color, etcétera. No hay necesidad. El hecho de que pues tenga este formato también me facilita muchísimo la revisión. Si bien cambias el formato, obviamente lo voy a revisar, pero de pronto en esa dinámica de estar revisando son bastantitas actividades, me puedo confundir si me cambias el formato. O sea, visualmente es más fácil para mí irme directo a los cuadritos que ya están ahí para el texto y revisar específicamente eso. Invitación, hay que leer las instrucciones de la actividad y leer lo que la actividad te pide, ¿no? Textos literarios, dice, número 1, ¿quién me ayuda a leer la instrucción? A ver, porque si no me la voy a pasar hablando yo. ¿Quién me ayuda de los presentes? Número 1, ¿qué dice? Lee el cuento La canción del oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. Ok, entonces, le va a dar clic aquí al hipervínculo, sabe que las instrucciones están en la plataforma, le da clic y lo redirecciona a otra página y tiene que leer. Entonces, aquí muy importante, muchachos, si, ¿cómo decirle? De pronto hay respuestas que me demuestran que no leyó la persona que realizó la actividad. He visto actividades así, yo sé que en este grupo no va a pasar, pero si no lee, o sea, no está cumpliendo con la instrucción 1 y al momento de revisar, pues no le puedo calificar. En otros módulos se solicita la investigación, de pronto hay algunos temas que te piden investigar y bien, o sea, es válido porque así te lo marca la instrucción. Mi recomendación es revisar lo que te piden las instrucciones y revisar lo que te pide la rúbrica. Y aquí dice lee, entonces no dice investiga, no dice busca, no dice lee un resumen, dice lee el cuento, la canción del oro, y ahí está el hipervínculo, dale clic ahí y lo vas a leer. Y si no cumples con esta parte, que ciertamente ahí no hay una respuesta para el punto 1, sino para los incisos A, B, C y D, pero entonces no se está cumpliendo la instrucción y no puedo calificar. Sí, se lo digo con todo respeto y así de manera directa para ir al grano, ¿no? Porque le decía la reunión pasada
que hay una renuencia a la lectura, lamentablemente, en la cultura del mexicano. No estoy diciendo que sea su caso, ¿sí? Pero muchas veces el estudiante busca la forma de no leer y a veces termina leyendo más, ¿no? Porque se pone a leer resúmenes, resumen de la canción del oro. ¿Y de qué trata? Y te metes a buscar en blogs y en Facebook y buscas lugares. Probablemente sepan de qué le estoy hablando, no porque usted lo haga, le insisto, sino porque es parte de la cultura, ¿no? Del mexicano, ¿sí? Que no es propiamente cultura, eso, pero es parte de la dinámica que se vive, ¿no? Entonces, por favor, lea. Inciso A. ¿Alguien más que me ayude a leer? Inciso A. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. Entonces, lo que usted me responda, Jocelyn, está bien. Puede explicar, puede responder, no aprendí nada, porque el texto se me hace aburrido, porque los personajes esto, porque bla, bla, bla. Aprendí mucho, me podré escribir también, Jocelyn, porque lo que se cuenta, me acuerdo que cuando yo era niña, tal, y empiezas a justificar tu respuesta. Entonces, esta respuesta no está en Google, porque es una respuesta personal. No puede buscar usted en Google qué aprendiste del texto de la canción del oro, porque la respuesta es personal. O sea, me están preguntando aquí, ¿qué aprendiste del texto, Ezequiel? Entonces, inclusive si le pregunto a Google, ¿qué aprendió Ezequiel del texto de la canción del oro? Pues voy a encontrar la respuesta de otro Ezequiel, de alguna generación anterior. Sí, y no puede ser mi respuesta. Si aquí detecto que la respuesta está en alguna página o sitio internet, pues no es válida y pues lamentablemente está cometiendo plagio. Probablemente no con la intención, sino en esa costumbre, digamos, de investigar. Pero esta actividad no se trata de investigar, te plantea mucho un análisis de tipo personal. ¿Hasta aquí voy quedando claro, muchachos? Sí. Y digo, hago mucho énfasis en esta situación del plagio para que no, yo creo que a veces se comete un plagio no intencional, porque, ay, la canción del oro, pues lo investigo, no, esta parte no se investiga. Leo la canción del oro y me dicen, ¿qué aprendiste? No dice aquí una extensión, solamente que justifique mi respuesta y puedo decir, aprendí mucho, aprendí poco, no aprendí nada, lo que usted quiera, te pues, están preguntando qué aprendiste. Sí, no necesariamente tienes que decir que pues transformó tu vida, no, simplemente que aprendiste, puedes relacionar lo que trata en la canción del texto con tu vida. Mínimo hay 2 o 3 renglones para que quepa esa justificación. Yo creo que en un renglón pues no logras justificar del todo, ¿no? Inciso B, ¿quién me ayuda? Participen, muchachos. Inciso B. Inciso B. Identifica algunas. Ay. Dele, Soldier, dele. Identifica algunas problemáticas de la vida real, ya sea social o individual, en el texto. Justifica tu respuesta. Entonces, que trate de identificar un problema de acuerdo a lo que usted leyó en la canción del oro. Dice, de la vida real, sí, le pongo un ejemplo que después le voy a hablar de eso. El caso del Chavo del Ocho, por ejemplo. No va a leer usted el Chavo del Ocho. Usted va a leer la canción del oro, pero vamos a hacer un análisis del Chavo del Ocho para buscar una problemática de la vida real. Yo una problemática que veo en el Chavo del Ocho de la vida real es el clasismo. El clasismo porque doña Florinda, que no es de clase social alta, doña Florinda es de clase social baja porque vive en una vecindad, igual que todos sus vecinos, pero se siente superior. Y eso existe hoy en nuestros días, hay discriminación hacia las personas. Al chavito se le discrimina por ser pobre, pero todos son pobres. Todos los que viven en la vecindad son pobres. No tienen una vivienda, todos pagan renta. ¿Me explico hasta aquí? Y ese es un programa, Chavo el 8 es una serie que muchos creen que es para niños, pero la verdad es que presenta ciertos contenidos que los niños no logran comprender.
Sí, los niños se ríen de la parte cómica superficial, no de lo que, de la trama del texto como tal. Me estoy explicando hasta aquí con lo que va a hacer con la canción del oro en el inciso B. Sí, asesor. Y le insisto, Sí, asesor. ¿identificas alguna problemática en la vida real? Respuestas, pues sí o no, y luego vas a justificar por qué no hay problemáticas. Pues puedes decir que esos problemas no se presentan en México, porque esos problemas no pasan en una nación como la nuestra, ¿sí? O que sí se presentan porque tal, ¿no? Otra vez, la respuesta es personal, no está en Google la respuesta. Cualquier respuesta que se encuentre en Google y alguien coloque aquí, pues prácticamente se comete plagio y no puedo evaluar la actividad. Y ahí le pido muchísimo su comprensión. Me pesa mucho poner plagio, creo que a veces no es intencional, pero también si no califico como plagio aquellas actividades que de acuerdo a la rúbrica lo son, pues también estoy sujeto a supervisión. Me pueden llegar a sancionar porque un alumno está evaluado con una calificación aprobatoria o excelente, siendo que la actividad está tomada, en este caso, pues de alguna página, ¿no? Inciso C, ¿alguien más? Aquí en la pantalla veo a Aldi, Jocelyn y Soldier, no me demuestra la aplicación a todos los participantes, pero no sé si hay alguien más. Sí, debe haber una persona más. ¿Quién puede leer el inciso D? ¿Cuál sigue? El inciso C, ¿verdad? Dígame. Y si no puede abrir su micro, pues, dele vuelta. ¿Quién sigue? Cualquiera que se apunte, muchachos. Hay mucho que ¿Qué leer. opinas? Perdón. Inciso C. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Justifica tu respuesta. Está el lenguaje literario, prácticamente aquí, te paso el dato, se habla de lenguaje literario y lenguaje cotidiano. Entonces, pues sí, ¿qué lenguaje cree que se utiliza en la obra? ¿Literario o cotidiano? Si hablamos de que es un cuento, dice arriba, lee el cuento, la canción del oro, y hablamos de una obra literaria, ¿qué tipo de lenguaje se utilizará? Lenguaje literario. Ajá. Entonces, y el lenguaje literario puede tener distintos grados de complejidad, entonces vas a explicar ahí, dice, ¿qué opinas? Otra vez es tu opinión y prácticamente lo que tú opines, me encantó, me gustó el lenguaje, porque nuevas palabras, porque tal, está bien. Puedes decir, no me gustó porque utiliza estas palabras que no conozco y se me hace muy revuelto porque tal, pero tienes que justificar a partir del texto, ¿no? Obviamente que se note en tu respuesta que se leyó el texto, pero prácticamente si te gustó o no te gustó, no hay respuesta correcta aquí. Mientras respondas a partir del texto, que se justifique y que se demuestre que has leído la canción del oro y tu respuesta va a estar bien. Entonces no te mortifiques. Estas respuestas son esas que no te puedes no se pueden copiar, no lo puedo tomar de otra parte porque es personal, ¿no? Inciso D, ¿quién va? ¿Consideras que el lenguaje del autor que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Por qué? Y otra vez, respuesta personal. O sea, leo el texto, se me hizo más fácil, se me hizo más difícil por la forma de escribir, por las palabras que utiliza, y simplemente lo vas a justificar. Hay quien me dice que se le hizo más fácil, hay quien me dice que se le hizo más complicado. Podría decir un punto medio que no influye, que dependerá de cada persona y tal. Mientras lo justifique, está bien su respuesta. Y aquí para justificar, le voy a insistir, pues yo creo que son respuestas de 3 renglones. Sí, es una recomendación, tampoco le estoy diciendo que por una respuesta de 2 le voy a quitar puntos ni nada de eso, porque no se menciona. Mientras esté justificada su respuesta y sea a partir del texto que se demuestre que leyó, pues está bien. Inciso E. ¿Quién va? Inciso E.
¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Ujú. Y de igual manera es una respuesta personal, aunque ahí la tendencia es que sí, porque pues, si hablamos de que la literatura es una forma de expresión a través de la palabra escrita, pues el lenguaje literario lo es. Pudiera ser que no me guste, sí, pero prácticamente es un arte, ¿no? Podríamos decir que sí, pero igual, si alguien llega a contestar que no, pues que mientras lo justifique, en cierto sentido está bien, sí, aunque le insisto, aquí prácticamente deberíamos de contestar que sí y luego justificar, no es nada más un sí o un no, tiene que justificar, son dos preguntas, la respuesta más larga es la que corresponde a la pregunta más corta, ¿por qué? Es la pregunta más corta, pero ese por qué, pues te va a dar para 2 o 3 renglones mínimo. ¿Estamos? ¿Quién va? Instrucción número 2. ¿Hasta aquí hay dudas? Dígame. Aquí sigo con usted. Dígame si hay dudas. Y si no hay dudas, alguien abra el micro y dele Soldier. Y lea el punto número 2, por favor. Punto número 2. Lee con atención El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Luego realiza lo que se te pide. Ok, muy bien. Y otra vez tengo que leer. No se preocupe, del perro y el cocodrilo lo lee en 3 minutos, exagerando. Yo creo que hasta en 1 minuto y medio se puede leer El perro y el cocodrilo. Y quien lea despacito, en 3 minutos, son muy poquitas líneas. Es una fábula, es muy corto. Entonces léalo. ¿Sí? Si alguien, que yo sé que ninguno de ustedes, pero si alguien de otro grupo, de otra generación, trata de investigar de qué trata el perro y el cocodrilo en Google, más se va a tardar en investigar de qué trata o de encontrar un resumen que en leerlo. Es una fábula, o sea, se lee en 1 minuto y medio, 2 minutos, exagerando. Si está bien cortito, dele clic a la liga y léalo. Es una fábula. Recordarán ustedes que en las fábulas los personajes son animales que se comportan como personas, animales humanizados, o sea, se convierte en un personaje y de ahí viene el término de ese personaje. Los personajes pues, son personas, tienen emociones, sentimientos, reaccionan, aunque son ficticios, y el perro y el cocodrilo se convierten en personajes, ¿sí? Ahí tienen emociones, valores, etcétera, ¿no? Bueno, después de leerlo, vamos a realizar lo que nos pide el inciso A. ¿Alguien más que pueda leer? ¿Quién dijo yo? Inciso A. En el cuadro de abajo, redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se la contaras a algún amigo o familiar. Ok, entonces es con tus propias palabras y de 5 a 10 renglones. Que no sea menos de 5, que no se pase de 10 y estamos bien. Y va a redactarlo con sus propias palabras, es decir, va a escribir otra vez el perro y el cocodrilo. Sí, como si se lo contaras a un amigo o familiar. Ahí va. Te pongo un ejemplo. Imagina que fuiste al cine y acabas de ver una película. Entonces le vas a contar a tu amigo de qué trata la película, ¿no? Así con tus palabras. Vamos a suponer que aquí estemos hablando de una película de Spider-Man, ¿no? Digo, sé que hay una reciente y no la he visto, no soy fan, pero sé que Spider-Man pues es un personaje que prácticamente todo el mundo conoce y por eso lo tomo como referencia. Entonces imagínate que en lugar del perro y el cocodrilo me piden que lea la historia de Spider-Man y tengo que contar de qué trata. Bueno. La historia de Spider-Man trata de un joven tímido llamado Peter Parker que vive en la ciudad de Nueva York, es picado por una araña radioactiva en un laboratorio y él adquiere superpoderes y a partir de ahí toma características de araña, sigue siendo humano, pero tiene características de araña que le permiten luchar contra los villanos de la ciudad y mantener seguro a Nueva York. ¿Sí? Y ahí ya te conté de qué trata. Me expliqué lo que va a realizar en este punto. Sí. Y clarísimo,
con tus propias palabras. No puede estar aquí ninguna explicación que esté en Google porque no son sus palabras. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente punto, muchachos, si me permiten. Inciso B. ¿Quién va? Inciso B. Ahora redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa y algunas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Lenguaje literario, lenguaje connotativo, se expliquen los recursos de esta semana, revise los recursos de esta semana. El lenguaje connotativo es aquel que tiene significados, digamos, un tanto personales, que no es en un sentido literal. El lenguaje connotativo es como, por ejemplo, si alguien dice, me robó el corazón, no quiere decir que vino un asaltante y le abrió el pecho y le sacó el corazón. Me robó el corazón, probablemente se refiere a que el personaje está enamorado. ¿Me explico con esto? Ese es el lenguaje connotativo. A ver, así muy rapidito. Piensa en alguna canción y póngame un ejemplo de lenguaje connotativo. Por ejemplo, le paso mientras usted va pensando, lo puede googlear. Deme una frase o un ejemplo de lenguaje connotativo. Le agrego yo un ejemplo. Los dichos y los refranes están llenos de lenguaje connotativo, como aquel que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Ese refrán no significa que si una persona se va con los lobos se va a enseñar a aullar. En realidad lo que significa es en un sentido literario que aquella persona que se junte con personas malas, pues aprenderá las maldades de estas. Sí, es a lo que se refiere. ¿Quién me pone un ejemplo de lenguaje literario? En las canciones hay mucho lenguaje literario. ¿Quién me apoya? ¿Ashley? Estoy pensando en algunas, pero no se me ocurre ninguna. Ok. ¿Alguien que se acuerde de algún dicho que tenga así lenguaje literario, muchachos? Casi todos los dichos y refranes. Jocelyn, Soldier. Yo me acordé de una frase así que ponen las canciones, pero no sé si aplique. A Que ver. siempre menciona bajar las estrellas o cosas así por el estilo. Sí, bajar las estrellas, eso es lenguaje connotativo, porque imagínate, bajar las estrellas, pues la Tierra se sale de su órbita y se va a hacer un gran cráter y había una expresión, ¿y quién puede bajar una estrella, no? No, no un ser humano. Eso es lenguaje connotativo, muy bien. Y el lenguaje cotidiano, pues es la forma en que hablamos todos los días, ¿no? Bien, entonces aquí dice, ahora redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. Es decir, vas a reescribir El perro y el cocodrilo, pero con tu versión no uses las mismas palabras, ¿sí? Por ejemplo, le voy a ayudar un poquito. Hay quien le cambió en generaciones pasadas hasta el título a la obra, ¿no? Entonces aquí le escriben el título en lugar de El perro y el cocodrilo. ¿Cómo podrían titular su obra? En lugar del perro, a ver, ¿qué otra palabra podríamos usar? El can. El can, el canino, el mejor amigo del hombre y un lagarto, por ejemplo, ¿sí? Hay quien le puso ahí, comparó al cocodrilo con un dinosaurio, ¿no? Y el dinosaurio prehistórico, ¿sí? El sabueso y el dinosaurio prehistórico. Pues está bien, o sea, no, en lugar de decir cocodrilo, un dinosaurio prehistórico, que creo que algunas veces dicen que los cocodrilos son como dinosaurios, pues está bien, o sea, eso es literario. Cuando me dices el dinosaurio prehistórico, pues me quedo pensando, ¿no? Me dices el canino, pues no es una palabra que usemos todos los días, ¿sí? Está muy literario ese lenguaje. ¿Me explico hasta aquí? En resumen,
¿qué va a hacer? Aquí, entre 5 y 10 líneas, me va a contar el perro usando un lenguaje literario, tiene que cambiar las palabras. No ponga aquí error común, es que me pegan exactamente el perro y el cocodrilo así como está. Ya el perro y el cocodrilo tienen un lenguaje literario porque es una fábula, pero cambie las palabras que utilizan por otras, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llaman las palabras que significan lo mismo? O sea, una palabra equivalente. Son Sinónimos. sinónimos. Sinónimos, entonces puedo usar sinónimos y puedo usar antónimos, palabras opuestas. A veces para definir alguna situación podemos definirlo por medio de la palabra contraria también, ¿no? Hacer referencia a la palabra contraria, y eso me permite pues jugar con el lenguaje literario. Ahí sí puede valerse de Google para buscar sinónimos, pero no para buscar la versión del perro y el cocodrilo ya terminada. Sí, busque sinónimos de perro, ¿no? Le va a aparecer canino, no sé si hay alguna otra, no se me ocurre ahorita. Sí, pero imagínense que en lugar de perro en su historia dice, y el cuadrúpedo peludo, ¿no? El peludo cuadrúpedo, pues tampoco es una forma muy común de llamar al perro, y el saco de pelos o el saco de pulgas, o que esa expresión de saco de pulgas también creo que lo he leído en algunas historias, ¿no? Refiriéndose de forma despectiva a los perros. Claro, todo va a depender que encaje con la historia. ¿Me explicaste aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Si hay dudas, pregúnteme, ¿eh? Bueno, continuamos. Aquí me regreso un poquito. Entonces, en resumen, lee El perro y el cocodrilo, y aquí lo va a contar con las palabras que use todos los días. Hay un cuento, hay una fábula que se llama El perro y el cocodrilo, y que trata de un perro que tal, y un cocodrilo que hace esto, y al final la historia concluye en que se vuelven buenos amigos, en que son los peores enemigos del mundo, etcétera, ¿no? Así, con las palabras que utilizamos todos los días. Y acá en el inciso B, por así decirlo, como se dice coloquialmente, pues va a usar palabras domingueras, ¿sí? Aquellas que no usamos todos los días, pero que tienen una cuestión connotativa, como esto de bajar las estrellas, de robar el corazón, etcétera, que es en un sentido literario. Continuemos. Inciso o número 3 de la actividad. ¿Quién va a leer? Ya casi acabamos, chavos. ¡Ánimo, ánimo! Inciso 3. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Justifica tu respuesta. Ok. En la sesión de lunes les dije que hay un recurso de esta semana que se llama así, fondo y forma. Se llama fondo y forma. Léalo, por favor. No me invente aquí acerca del fondo y la forma. No se va a tardar 10 minutos en leer qué es el fondo y la forma. No lo busque en Google porque no hay una definición, ¿cómo decirle? Exacta. Si usted se mete a investigar en Google cuál es el fondo y la forma, le puede dar una definición, una perspectiva distinta a lo que maneja en este recurso, en este módulo. Sí. Revise primeramente lo que aparece en la plataforma, y ahí está ya el recurso, se llama así fondo y forma. Además, le decía el lunes que esto de fondo y forma se va a ocupar todavía en la semana 3 y 4, creo que se vuelve a retomar. Entonces, lea el recurso que se llama fondo y forma para que me pueda explicar, ¿sí? Y aquí copié la definición más importante de lo de fondo y forma. El fondo, lo voy a leer para explicarle. El fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que integran el fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Y aquí sí me puede decir argumento. O sea, no me aguas, ¿eh? Esto que yo escribí no es la respuesta, porque no te están preguntando qué es el fondo y qué es la forma. No, dice, en los textos que redactaste. A ver, ¿dónde están los textos que redactaste? ¿Quién me dice?
Serían los del punto 2, el inciso A y el inciso B. Muy bien. Y lo aclaro, discúlpame si de pronto explico cosas que pueden resultar obvias, ¿eh? Si alguien dice, ay, pues fácil, el A y el B, ¿por qué tanto detalle en explicar esto? Error común. Lo hacen a partir del perro y el cocodrilo. Me hacen un análisis de cuál es el fondo y la forma de El perro y el cocodrilo de la obra original. Sí, no te está pidiendo la obra de Félix María Samaniego. Sí, a partir del perro y el cocodrilo, tú vas a redactar el inciso A con palabras que usas todos los días, el inciso B con palabras que no usas todos los días, sino en un sentido más literario. Aquí te va a salir tu esencia de poeta, de escritor, ¿sí? Y luego, a partir del inciso A y B, ahora sí vas a explicar cuál es el fondo, o sea, cuál es el argumento del cuento que escribiste, cuál es el tema, cuál es la acción, el tiempo, el espacio, los personajes, y también la forma. Dice, la forma se refiere a la forma en la que está escrita la obra, así como si división o estructura. Es prácticamente si está escrito en verso, en prosa, si es de forma electrónica o es de forma impresa, ¿sí? Etcétera. Es fondo y forma. Aquí está esta información que le explica a grandes rasgos qué es, pero revise el recurso de esta semana que se llama Fondo y Forma, por favor. Descárguelo y lea lo que tiene una explicación más amplia. Dígame si con este punto 3 hay dudas. Profesor, una duda así como que un poco extraña. Menciona que en los textos que redactaste, entonces yo entiendo que son los dos, al responder tenemos que hacer, ¿cómo le explico? Dos respuestas por cada redacción, o sea, cuál es el fondo y forma de la primera que hicimos con el lenguaje cotidiano y otra de cuál es el fondo y forma del lenguaje literario de nuestras redacciones. En total serían 4. Sí, no. Sería una porque prácticamente, mira, dice aquí en el cuadro de abajo, redacta con tus palabras, dice, ahora redacta. Y como es la misma historia, pues básicamente son, van empatadas. Si te fijas, sí, el argumento va a ser el mismo, el tema es el mismo, la acción es la misma, sí, el tiempo y pues prácticamente igual, el espacio de la misma manera, ¿no? Y así los personajes. Entonces, no cambiaría mucho. Lo que puede cambiar es esto, a lo mejor la forma, puedes especificarlo. La forma, acuérdate que uno podría estar en verso, ¿sí? ¿Cuál estaría en verso, muchachos, de los dos? Los versos son aquellos que riman como las canciones. Y aguas, no se vaya a mortificar por estar buscando rimas. Aquí no dice que debe rimar. Pero en un momento dado, ¿cuál de los dos, el A o el B? ¿En cuál podría haber rimas? En el B. En el B, porque no vamos por la vida, a menos que alguno de ustedes sea, ¿cómo le llama? Como tipo rapero y que todo lo rime, pero no todos los días vamos buscando rimas, no, esta plática que tenemos, no estoy buscando que las palabras rimen como tal. En el B se puede, que no es obligado. En el A, no. Verso y prosa, eso siempre, ay, verso y prosa, me confundo. Está bien fácil. Verso es cuando rima y la prosa, ¿alguien sabe escribir en prosa de ustedes? Dígame sí, dígame no sé. Quiero que participe. No sé. Ok. Sí sabe, Soldier. ¿Sabe cuál es la prosa? Es esto que te... La prosa es como escribimos todos los días. Así de jalón las ideas, de montón, sin buscar la rima. O sea, si no rima, es prosa. Hay dos formas de escribir, en verso o en prosa. Si usted todo lo escribe en verso, pues es un poeta. Es un poeta. Y si escribe así como en cualquier libro, como en el periódico, como en WhatsApp, como en Facebook, está escrito en prosa, a menos que en Facebook, en WhatsApp, pues siempre mande poemas, ¿no? Los poemas están escritos en versos. De pronto algunos cuentos o fábulas también tienen versos cuando riman, pero la mayoría de las veces nos comunicamos en prosa. ¿Ya me expliqué? Esto es prosa. La página o la plataforma de Prepa en línea es prosa, ¿sí? Cada uno de los recursos, a menos que nos venga un poema.
le paso un dato, como el de Sor Juana Inés de la Cruz, ese sí está escrito en verso, ¿sí? Los otros son prosa prácticamente. ¿Dudas, comentarios? No sé si con No, esto, profesor. ok, con esto aclaré su duda. ¿Quién me preguntó ahorita? Jocelyn, ¿verdad? Yo al igual por el motivo de la forma le preguntaba. Sí, ahí puede especificar. En cuanto a la forma, puede especificar. En el inciso A, la forma es, le voy a ayudar, la forma es prosa, y en el inciso B utilicé verso. Aunque si no hace aquí versos, pues en los dos va a escribir en prosa. ¿Me expliqué? La prosa, acuérdense que es como escribimos siempre. Aquí usted me puede contar un pequeño cuento en el inciso B, que no va a tener rimas, pero sigue siendo literario, ¿sí? Cuando usamos palabras que no son comunes, palabras en un sentido figurado, pues ahí tenemos lenguaje literario y no es obligatorio que esté en verso. Dígame si me expliqué, lo confundí más o cómo está. Si se requiere, me regreso o amplío la explicación. Díganme, muchachos, pero honestamente, no, ni se angustie ni se quede con la preocupación de, me quedaron dudas. Este es el momento para resolver dudas. Por mí todo claro, gracias. Ok, excelente. Si alguien tiene dudas, con toda confianza el micro. Y ya nos falta el último inciso, número 4. ¿Quién me ayuda? Inciso 4. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Por qué? El que te haya gustado, o sea, y otra vez es respuesta personal, porque te están preguntando cuál te gustó. No le puedo preguntar a Google, ¿qué lenguaje le gustó más utilizar a Ezequiel? ¿El cotidiano o el literario? No, va a ser plagio. Si esta respuesta está en Google, pues se considera plagio, lamentablemente. ¿Dudas, comentarios? Termino aquí con esta presentación. Voy a cerrar si no hay dudas con respecto a esto. Bueno. Todo bien. Ok. Importante, muchachos, revise todos los recursos de la semana. Hay actividades, acuérdense que está la actividad integradora 1, 2, actividades socioemocionales. Hay actividades, ya no voy a compartir la pantalla de prepa en línea de mi aula para pues, no prolongar más la llamada, pero sí que conteste todas las actividades, que conteste la parte socioemocional, porque sí se califica. Y, un favor, participe en el foro aprendiendo. Acuérdense que ahí intercambiamos opiniones y más. Haga una publicación al menos diaria, de lunes a viernes. Haga 4 o 5 publicaciones al día y eso le va a beneficiar en su calificación. Acuérdese que la plataforma monitorea si usted utiliza todos los recursos, y si no utiliza el foro aprendiendo, pues disminuye su calificación. Le voy a ser bien honesto. No participar en el foro aprendiendo a lo mejor le puede restar un punto de todo el módulo. O sea, de 100, un punto. Bueno, pues no es mucho, o a veces décimas, pero ese punto puede ser decisivo. Decisivo que hay quien llega a terminar con 59 el módulo. Digo, un puntito con que me hubiera publicado en el foro aprendiendo, acredita. También la otra perspectiva, hay quien tiene 99 y quería el 100. ¿Por qué no alcanzo el 100? Es que ayúdeme. No tengo ya cómo moverle yo, porque la plataforma está identificando que no se revisaron todos los recursos y te baja ahí unas décimas y queda en 99 punto algo, y hay quien quería ver su 100 limpio. Entonces, marca una diferencia ese foro aprendiendo. Por favor, participe en el foro aprendiendo. ¿Qué le dejo de tarea o de encargo? Actividad integradora 1, actividad integradora 2, participe en el foro aprendiendo. La actividad socioemocional, que está facilísima, la actividad socioemocional, pero es una invitación a reflexionar, porque antes que nada somos personas. Entonces, la actividad socioemocional nos permite desarrollar estas habilidades o competencias personales o socioemocionales. ¿Y qué más? Pues las actividades, hay por ahí también unas actividades de aprendizaje que no son entregables, también realícelas.
Importante, le califico a partir de la rúbrica. Lea la rúbrica de la actividad. La rúbrica le dice qué y cómo se le va a calificar. Hay 3 momentos en que debe leer la rúbrica. Antes de empezar a hacer la actividad, lea la rúbrica. Cuando usted está haciendo la actividad, si tiene dudas, deje la actividad, déjela empezada y vayas a leer la rúbrica. Eso le va a ayudar mucho. Y cuando acabe la actividad, no me la entregue, lea otra vez la rúbrica y ahí se va a dar cuenta si su actividad cumple con todo. Si su actividad cumple con todo lo que menciona la rúbrica, usted tiene un 100 garantizado en su actividad, ¿sí? O puede jugar, si hay una parte que se le resulta muy difícil o ya el tiempo no le da, pues en la rúbrica puede revisar qué es lo mínimo que debe de hacer o qué parte de la actividad es la que más pesa para que pues alcance una calificación aprobatoria, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? Yo tengo una duda, profesor. Ajá. Respecto a los foros, ¿usted sabe si cuenta participar, por ejemplo, a partir yo mayormente participo cuando ya termino mis actividades y tengo como que mejores respuestas, aunque sean personales, del jueves hasta donde alcance, por ejemplo, 4 participaciones el jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuenta participar los fines de semana? Dependiendo qué foro. El foro aprendiendo, acuérdate que tenemos semanas 1, 2 y 3, foro aprendiendo, ¿sí? El foro aprendiendo no lo califico yo. Lo único que sucede aquí en el foro aprendiendo es que la plataforma revisa, a ver, bajó todos los recursos, vio los videos, participó en el foro, entregó sus actividades y ahí obtienes hasta 5 puntos de tu promedio final de una escala base 100, o sea, del 1 al 100 te dan 5 puntos si tú haces todo en la plataforma. Inclusive vamos a suponer que un alumno entregó todas sus actividades, pero una estaba mal, estaba equivocada. Pues la plataforma le da 5 puntos. O sea, lo único que revisa la plataforma es que el alumno haya checado todo y tiene hasta 5 puntos. Y ahí no importa si llegas a participar el fin de semana, ¿sí? En el foro aprendiendo. Acuérdate que el foro aprendiendo, pues están de la semana 1 a la 3 y no lo califico yo como tal. Y luego tenemos el foro integrador. En el foro integrador, ahí sí es muy importante que participes de preferencia desde lunes, martes, porque la rúbrica, el foro integrador tiene una rúbrica y esa sí la califica el asesor virtual, un servidor. Entonces, y la rúbrica me pregunta que si participaste al menos 4 días, ahí te pide que casi siempre, ya ves que vienen 5 preguntas, te pide que contestes esas 5 preguntas y a mí me pregunta que si tus respuestas fueron a lo largo de la semana, que entendamos ahí entre lunes y viernes, todavía sábado, ¿sí? Y hay una opción que es la más baja de calificación que dice, realizó sus aportaciones al final de la semana o en un solo día. Por ejemplo, si un alumno realizó todas las aportaciones en domingo, pues ya es la calificación más baja. En cuanto a tiempo de entrega, no con eso el foro se queda en un 6, pero sí le disminuye un poquito la calificación en cuanto a los tiempos, porque se califican varios aspectos. No sé si me expliqué con esto. Resumen, hay 2 foros. Foro aprendiendo no te afecta. Lo importante es participar durante la semana. Y el foro integrador, ese sí tiene mayor peso y te pide que participes a lo largo de la semana. Ahí la recomendación se lo voy a dar más adelante cuando estemos en el foro aprendiendo, en semana 4. Ahí le voy a ir diciendo que haga una aportación diaria. Son 5 preguntas y pues con que vayas contestando una el lunes, otra el martes y así con eso cumples. No sé si aclaro la duda con esto, yo sí. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. Por mi Sí. parte no, profesor. Ok, si no hay dudas, pues vamos a dar por terminada la llamada. Les recuerdo, no al plagio, sí, muchas veces es un plagio no intencional, pero no lo haga. Y pues está mi correo, este es mi correo personal y en la plataforma encuentra mi correo institucional. De preferencia, utilice el mensajero y esto anótelo con lápiz y papel por si de pronto falla la plataforma o no tiene cómo localizarme, pues ya tiene el correo anotado, ¿no? Porque a veces pasa eso, que pierden el celular, que pierdes la contraseña y no puedes entrar y cómo le hago.
¿Y cómo me comunico si no tengo cómo entrar a la plataforma? Entonces, por eso la recomendación de tenerlo en lápiz y papel para que me pueda pues mandar un mensaje, ¿no? Y poderle apoyar. Pues muchas gracias por participar. Vamos a dar por terminada la llamada. No le deseo suerte en este módulo, le deseo éxito, el mayor de los éxitos, y vamos a echarle para adelante. ¿Estamos? Gracias, hasta luego. Sí, eso sí, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bonita semana. Sí, Um, hasta luego.